Conseguí un trabajo en una editorial y he estado allí durante 10 años. Me convertí en jefe de sección en el departamento de periódicos deportivos y me casé hace 2 años a través de un romance en la oficina. Justo cuando pensaba que todo iba bien, una mañana sucedió algo inesperado. Cuando llegué al trabajo, mi jefe se acercó a mí con una sonrisa engreída. No soporto a este tipo, vive para criticar a los demás, olfateando los errores más pequeños para informar a nuestro gerente Kate. Es difícil saber si está aquí para trabajar o simplemente para encontrar fallas con los demás, ya que apenas hace su trabajo habitual. No sé por qué una persona así ocupa el puesto de jefe de sección y hoy, como siempre, aparece sonriendo. Oye, Ethan, Kate te quiere en la primera sala de conferencias. Lo entendí. Respondí y me dirigí directamente hacia en la sala. Llamé a la puerta de la sala de conferencias y escuché la voz de Kate. Disculpe mientras abría la puerta. Los jefes del departamento de deportes y del departamento de recursos humanos me miraron primero. Kate me preguntó, Ethan, ¿conoces a alguien en Johnson Publishing? No tenía idea. Entonces dije que no. Entonces Kate me contó nuestra primicia exclusiva sobre Mike. El traslado de un jugador de béisbol profesional a las mayores fue publicada como una primicia por Johnson Publishing. De ninguna manera había pasado días en un bar que Mike frecuenta para obtener esa primicia. ¿Cómo se anunció como primicia de Johnson? Chuck dice que tienes un amigo de tu universidad trabajando en Johnson Publishing. Corta, soy sospechoso de haber filtrado información de mi animador a un empleado de Johnson Publishing, ¿pero Kate? Realmente no tengo ni idea. Ni siquiera sabía sobre el empleado de Johnson Publishing que estás mencionando. No le entregaría simplemente una primicia en la que trabajé durante meses a otra empresa. Le expliqué, pero la expresión de Kate permaneció severa y luego el jefe de recursos humanos, Jonathan, me dijo con el testimonio de la chica. No podía creer lo que oía. Una sucursal regional en un lugar sin un equipo de béisbol profesional y solo hay una pequeña posibilidad de que incluso tengan un juego profesional una vez al año, al menos hay un equipo de béisbol de la escuela secundaria que es habitual en los nacionales, así que tal vez pueda escribir sobre eso, pero esto es claramente una degradación, por lo que me transfirieron a la oficina regional desde la semana que viene regresando de la reunión como sé. Esperaba, Chuck se acercó a mí, así que Ethan, serás el jefe de la sección de deportes en la sucursal regional. Bueno, felicidades, miré a Chuck, ¿por qué inventaste tal mentira? No es mentira, Todd de Johnson. Publicando, él es tu junior de la universidad, ¿no es así? No está mal, jaja. No sé qué publica Todd en Johnson. Ni siquiera sé si es de la misma universidad. Solo dije los hechos, no es asunto mío. Como el lado de los ups. Fue entonces cuando me di cuenta de que me habían tendido una trampa. Le insinuó intencionalmente a Kate que Todd y yo fuimos a la misma universidad, sugiriendo alguna conexión y él atribuyó la fuga a para mí. Esto es una tontería, pero enojarme no cambiará los hechos. Me transferirán cuando llegué a casa. Se lo conté a mi esposa Michelle. Ella se sorprendió de que el Countryside comenzara la próxima semana. No es tan repentino. Sí. Lo siento. Creo que podré regresar a la sede después de unos años, pero mientras Chuck esté en el departamento de deportes, puede ser difícil regresar por un tiempo. Michelle se quedó sentada pensando y luego dijo algo increíble: divorciémonos. La respuesta fue aún más sorprendente. Moverse solo no, me refiero a divorcio, una degradación sin garantía de regreso a la sede central, significa que tu carrera ha terminado, no tiene sentido quedarte con alguien que no tiene futuro. Todo se volvió oscuro frente a mí. El divorcio realmente se considera así, fácilmente solo por desviarme de la carrera profesional. Me casé contigo pensando que eras prometedor y seguro desde que te convertiste en jefe de sección cuando tenías 20 años, pero ser desterrado a una sucursal del país. Increíble, eso dejó en claro que Michelle no me amaba por quien era. Se casó. El título de un joven jefe de sección en una importante editorial, probablemente en la vía rápida hacia el éxito. Después de escuchar las frías palabras de Michelle, mis sentimientos se enfriaron rápidamente. Decidí ir al supermercado,
un paseo de 10 minutos para cenar en el sección de comida preparada. Compré un poco de pizza para la cena y algo de pastelería para el desayuno. A la mañana siguiente, cuando salí del supermercado, comenzó a lloviznar. La lluvia rápidamente se convirtió en un aguacero. Me sentí como una tormenta cuando llegué a mi nuevo departamento. El cabello y los hombros estaban bastante mojados cuando me apresuré a entrar. Sintiéndose enferma, la mujer levantó lentamente la cara. Estaba pálida, sus ojos vacíos. Esto es malo, debería llamar a una ambulancia. No, primero necesito llevarla adentro. Oye, vivo en el tercer piso de este edificio, hay un landromat en el primer piso. Quiero, sécate la ropa mojada, te resfriarás así. Aquí está mi tarjeta de presentación. Ella tomó la tarjeta, la miró, me miró a la cara con un sobresalto y luego asintió sin emoción hacia la entrada. Le entregué una toalla, unos pantalones deportivos y una sudadera con capucha y la acompañé al baño. Tómate tu tiempo para cambiarte, siéntete libre de usar la ducha, dije cerrando la puerta del baño. Después de un rato, la mujer salió. Gracias, lo siento, dijo inclinándola cabeza. No, ¿te sientes bien ahora? Sí, lamento preocuparte, fue solo un pequeño desmayo debido a la anemia, ella respondió. Hice un poco de café y charlamos mientras bebíamos. Me presenté y mencioné que me acababa de mudar esa mañana y que empezaría a trabajar en Publishing Company al día siguiente. Para mi sorpresa, ella dijo que trabajaba en la misma empresa. Mi nombre es Samantha. Supongo que trabajaré contigo, Ethan. Estoy a cargo de la contabilidad. Vaya, realmente estoy sorprendido. Estamos en la misma empresa, un placer conocerte. Me acabo de mudar, así que todavía no sé nada. Después de eso, ella compartió más sobre la empresa e hicimos una pequeña charla. Parecía relajarse sabiendo que trabajábamos en el mismo lugar. Ella se abrió un poco, así que decidí preguntar algo que había estado en mi mente. No tienes que responder si no quieres, pero ¿por qué estabas en ese callejón? Sí, en realidad he estado lidiando con un acosador. Lo había denunciado a la policía antes, pero dijeron que no podían tomar medidas sin pruebas de un ataque directo o un brazo con daño similar. Hoy, a solo unos metros de su casa, alguien trató de agarrar su brazo, así que le arrojó su paraguas al acosador y corrió hacia el callejón, que debe haber sido aterrador. Cuando el rostro de Samantha se oscureció al recordar el evento. Le hice una sugerencia. Si está bien contigo, ¿te gustaría caminar juntos a casa a partir de mañana? Puedo acompañarte desde la oficina hasta tu casa y me siento cerca. Su rostro se iluminó instantáneamente. Realmente, eso sería de gran ayuda. Muchas gracias, Samantha. A la sucursal temprano. El piso albergaba las secciones de entretenimiento de la Sociedad de Economía Deportiva y también los departamentos de Asuntos Generales y Contabilidad. La sucursal tenía una atmósfera completamente diferente a la de la sede central. Cada empleado trabajaba eficientemente, cooperando para evitar horas extras tanto como fuera posible. Parecía así deberían ser las empresas. Cuando llegué al departamento de contabilidad vi su cara justo después del final del día. Me acerqué a Samantha y nos fuimos juntos. Esa noche cenamos en un restaurante que ella recomendó, ya que ella era local. A partir de ese momento cenamos juntos todas las noches. Solía sonreír cálidamente ante mi respuesta. Pasamos todas las noches juntos compartiendo historias sobre nuestras vidas. Ella se había divorciado hace unos meses después de que su esposo tuvo una aventura. Poco después de quedarse soltera, comenzó a salir con el mismo chico en su tienda local y eventualmente él comenzó siguiéndola y acosándola. Estaba realmente asustada cuando nos conocimos y estaba agradecida de tener a alguien con quien caminar a casa en nuestros días libres. Gradualmente comencé a desarrollar sentimientos por esta mujer increíblemente amable. Esto continuó durante aproximadamente una semana. Un día después del trabajo, como de costumbre, acompañé a Samantha a su edificio de apartamentos. Cuando ella entró por la entrada y yo estaba a punto de irme, escuché a una mujer gritar: «¡Córtala!». Ser el acosador. Pensé que había dejado de seguirla. Corrí a toda velocidad y irrumpí en la entrada de su edificio de apartamentos. Allí, frente a mí estaba Samantha siendo abrazada por un hombre con una sudadera con capucha negra. «Oye, ¿qué crees? ¿Qué eres? Aléjate de ella», grité mientras torcía la muñeca del hombre, lo que hizo que se arrodillara y cayera.
Sobre ti agarré al hombre por el cuello y lo amenacé. Minutos después llegó la policía y arrestó al hombre, al que se le encontró una pistola paralizada y un cúter en los bolsillos. Muchas gracias, convertí a Samantha llorando temblorosa, asegurando. Ella, todo va a estar bien ahora. El acosador probablemente estaría encerrado por un tiempo, pero Samantha parecía profundamente afectada. Tengo miedo de entrar sola a mi departamento a partir de mañana. Ella comenzó a llorar mientras hablaba entre temblores. Me acerqué a la inmobiliaria. Agente de mi edificio de apartamentos mencionaron que había 2 vacantes en mi apartamento ahora. Samantha, es un poco más barato en comparación con aquí, pero hay apartamentos vacíos en mi edificio. ¿Qué tal si nos mudamos? Sugerí eso significa que volvería a casa en el mismo lugar como tú. Dicen. Ella me miró directamente a los ojos mientras lo decía. Si estás en el mismo edificio puedo asegurarme de que llegues sano y salvo a casa todos los días. Su rostro se iluminó con una sonrisa cuando dijo: por favor, preséntame la propiedad inmobiliaria. Agente, ese fin de semana toda la oficina ayudó con la mudanza de Samantha. Los periódicos habían publicado una historia titulada Héroe de Nueva York Forward Stoker, así que se convirtió en la comidilla del día durante la mudanza. Fue bueno ver que mi entrenamiento en artes marciales de mis días de estudiante fue útil desde que se mudó al mismo edificio. Samantha comenzó a traer estofado que había hecho en exceso, diciendo que había hecho demasiado. Tengo esta sutil sensación de que un sentimiento romántico está comenzando a surgir entre Samantha y yo, sobre el cual ninguno de los dos ha dicho nada todavía, pero realmente disfruto el tiempo que paso con Samantha, que ahora está siendo degradada y luego divorciada antes de venir aquí. Honestamente, me sorprendió, pero ahora creo que todo fue parte del curso correcto de los acontecimientos. Se dice en la calle que mi ex esposa ha estado haciendo insinuaciones con Chuck, y cuando la esposa de Chick se enteró, causó un escándalo dejando a Chuck fuera de la compañía y a mi ex esposa en un lío con una audiencia de demanda. No pude evitar pensar que bueno, el karma es algo que me interesa. En un accidente mi papá era un pescador de pocas palabras y mi mamá tenía un corazón bondadoso que lo apoyó una noche inusualmente. Ambos salieron en el bote y volcaron, nunca regresaron. Yo era solo un niño pequeño entonces y me acogieron por mí abuela Harriet y me convertí en su hija adoptiva. Esa era una fecha que tu mamá esperaba con ansias. En cada aniversario que tu papá la invitaría a una cita en Sisson, pero ¿quién podría haber imaginado que llegaría a esto? La abuela habló con un toque de soledad en su voz. Luego, con una voz tranquila pero fuerte, me aseguró que no te preocupes, estoy aquí para ti. Así es como me animó, abuela del loco. La casa, francamente, no se podía llamar bonita, era un apartamento en ruinas. Lo siento por tal hogar modesto, no somos ricos. Eso a menudo iba seguido de una disculpa, pero me encantaba tanto vivir con la abuela que nunca me molestó y diría que no me importa en absoluto. Por favor, no te disculpes. Siempre traté de responder de una manera que no la preocupara y mantuve una sonrisa en mi cara. Estudié mucho para enorgullecer a la abuela. Gracias a eso mis calificaciones mejoraron rápidamente y cuando estaba en el primer año de la escuela secundaria ya estaba en la parte superior de mi clase. Esto llamó mucho la atención en la escuela. Pero no todos lo pensaron bien. Es Kyle de mi clase. Oye, escuché que vives con tu pobre abuela, por eso su ropa siempre está tan hecha jirones, dijo Kyle y sus compinches se rieron aporreados. Mi ropa me la regaló un vecino que se graduó y es cierto que puede que no sea la mejor, pero es algo que mi abuela consiguió para mí humillándose y pidiéndola. No podía soportar que se rieran de tal ropa atesorada, pero estaba demasiado frustrada para responder. Las paredes de nuestra casa son delgadas, así que no quería que la abuela me oyera llorar cuando estaba sola en casa. Lloré en silencio, me quedé en silencio. Temía hundirme en pensamientos peores, así que ayudé. Mi abuela activamente una vez al mes la llevaba a la reunión de personas mayores que se celebraba cerca o la acompañaba al médico. Tenía malas piernas y tener incluso una persona como apoyo parecía ayudar. Ella siempre decía gracias, pero a mí me daba mucha vergüenza. En mi adolescencia nunca pude responder apropiadamente, solo di una sonrisa tímida, pero sus palabras siempre me levantaban el ánimo al haberme convertido de repente en su adoptiva. Siempre estuve preocupada por ser una carga, así que poder ayudar me sentí increíblemente bien. Fui a una escuela secundaria pública porque la matrícula era asequible. Trabajé a tiempo parcial por la noche para ayudar con los gastos de manutención. Siempre había ayudado, pero poder contribuir directamente a nuestras finanzas alivió parte de mi preocupación de ser una carga. Por supuesto, seguí con mis estudios.
Trabajé duro para mis exámenes de ingreso a la universidad y obtuve mi primera opción, una universidad nacional. Recibí una gran beca que me permitió estudiar sin endeudarme. Mis amigos escuchan muchas cosas de mí. Siempre les digo que mi nieto es el más lindo y muy duro. Disfruté mucho aprendiendo francés mientras pensaba en que podía hacer algo con él. El médico que visitábamos a menudo en el hospital me sugirió que si quería hacer trabajo voluntario era un trabajo simple interpretando para aquellos que lo necesitaban. Por supuesto, dije que sí. Los días fueron difíciles, pero los recuerdo como algunos de los más satisfactorios que he tenido y luego llegó el momento de buscar trabajo. Solicité a varias empresas pero seguí siendo rechazado después de las entrevistas. Fue durante este tiempo en una feria de empleo cuando una voz me detuvo y reconocí. Oye, ¿eres tú? Charlie, cierto, no podía olvidarlo. Kyle, el tipo desagradable de mis días de escuela primaria y secundaria, estaba justo frente a mí. ¿Por qué estás aquí? Yo también estoy buscando trabajo, vine a escuchar. Estoy interesado en esta industria. También estás aquí para escuchar, ¿no estás bien? Apuesto a que la empresa en la que conseguí trabajo será mucho mejor con ese traje raído que llevas, que parece una mano mía. Dudo que llegues a ninguna parte. Kyle se rió de la misma manera burlona. Él solía, no sabes que esta vez pude responderle algo que no podía hacer antes, pero él solo dijo, mírate respondiendo, te has vuelto bastante audaz y te has burlado sarcásticamente, nada parecía haber cambiado en él. La suerte quiso que siga encontrándome con Kyle en las botas a partir de entonces. Cada vez fue una experiencia desagradable con sus burlas pensar que todavía tendría que aguantar esto como adulto mientras caminaba a casa sintiéndome frustrado. Charlie, ¿qué pasa? Pareces deprimido, abuela. Estaba allí para recibirme con una mirada preocupada. No, no es nada, solo me cansé un poco de escuchar todas las presentaciones de la compañía. Logré sonreír para taparlo y luego la abuela sacó algunos platos deliciosos de la cocina. Este es un estofado de carne. Ya lo tengo. Debería comer algunas comidas caseras de vez en cuando. Ella dijo esto mientras me servía ensalada y pan también, tal vez porque he vivido con la abuela siempre me encantó la cocina casera. Gracias, la comida de hoy se veía increíblemente deliciosa. Tomé mi tiempo para disfrutar el sabor de una comida casera. Comida después de tanto tiempo. Una vez que salga de esta casa tal vez no pueda volver a disfrutar este tipo de comida casera. Ese pensamiento cruzó por mi mente. Si consigo un trabajo planeo vivir por mi cuenta de alguna manera estos días comunes y corrientes. Me sentí irreemplazable. Me preguntaba qué haría la abuela sin mí. ¿Estaré cómodo solo o tal vez ella se sentirá sola? Sus piernas malas, puede tener problemas. Me pregunto si incluso podría resultar difícil asistir a las reuniones del club de seniors. Ella espera con ansias. Varios pensamientos pasaron por mi mente y antes de que me diera cuenta estaba rompiendo. ¿Qué pasa? ¿Te ves tan cansada? ¿Estás bien? Al darte cuenta de que había causado preocupación, apenas respondí estoy bien. Ahora tengo que comer la comida de la abuela después de un largo tiempo. Realmente me alegró. No hay nada como la comida casera que he estado. Estoy muy ocupada últimamente, a menudo simplemente comiendo algo de comida rápida, pero me aseguraré de que tengamos comidas juntas como esta más a menudo. ¿Puedo pedirte que hagas dos de nuevo? Al escuchar esto, la abuela pareció un poco aliviada. Por supuesto, nada me hace más feliz que verte disfrutar mi comida. Cuídate y sigue así. Gracias a la amabilidad de la abuela, me sentí un poco mejor. La búsqueda de empleo continuó con entrevistas día tras día y a menudo me topaba con Kyle. Él siempre tenía algo que decir, pero hice lo mejor que pude para no dejarlo. Me molestó el día que terminé una entrevista en la empresa de mi primera elección. Me encontré con él de nuevo. Todavía no había recibido una oferta. Es lamentable, dijo Kyle con una mueca. Supuse que él estaba en el mismo barco con la búsqueda de empleo, pero no lo hice. Quería entablar una discusión sin sentido, así que decidí irme sin decir una palabra, pero Kyle parecía disfrutar provocándome y siguió viviendo con tu pobre abuela, incluso con ella cerca, no debe ser de mucha ayuda, solo se come tu dinero. Eso era demasiado. Es mucho para mí dejarlo, ella es quien me crió, no hay manera de que piense en ella así. Levanté la voz, algo que rara vez hago, y Kyle pareció retroceder por un momento, pero no retrocedió y presionado, vamos, admítelo,
en el fondo debes pensar que ella es una carga. Estaba temblando de ira. Bueno, de todos modos, reprobarás la entrevista de hoy y aprobaré. Tu traje parece barato y te falta encanto real. Ninguna compañía decente te aceptaría. Es mejor que cortes el césped que te convenga a ti y a tu pobre abuela. Cuando Kyle hizo su declaración, una voz repentinamente desafiada: ¿es que realmente lo que crees es que de detrás de la sala de entrevistas salió un caballero anciano con un traje negro? Parecía tener unos 70 años, con su cabello gris. Tenía la sensación de que lo había visto en algún lugar antes. Tienes razón. Ahora recuerdo esa cara. La vi en el sitio web de la compañía. Él era el CEO de la compañía. Escuché toda esa conversación que pareces estar haciendo bastante. Luz de la anciana, mientras le daba a Kyle una mirada severa, el compañero dijo que no, quiero decir, Kyle huyó, pero el CEO no escuchó. He oído hablar de cómo ha vivido Charlie desde que era un niño. Entiendo que aprecia a la abuela con la que vive. Con mucho, y aún así hablaste bastante duramente sobre ella. Ante las palabras del CEO, Kyle estaba temblando. Incluso con una mirada rápida pude ver que estaba sudando con curiosidad. Le hice una pregunta al CEO: ¿cómo es que sabes de mí? Resulta que conozco a tu abuela. Harriet, disfruto conversar con la gente y a menudo participo en las reuniones de personas mayores donde me hice amigo de ella después de nuestras charlas. El apoyo que le has dado a Harriet con sus piernas malas. Ella siempre habla de ti, habla con todos que tiene un nieto del que estar orgullosa, que nunca se desanima a pesar de los tiempos difíciles, siempre tiene una sonrisa en el rostro, asume mucho trabajos a tiempo parcial para ayudarla con sus finanzas y estudiar mucho también es así que no tenía idea de lo mucho que hablaba mi abuela de mí. Fue reconfortante y vergonzoso. Casi sentí ganas de llorar. Kyle parecía fuera de lugar, no dijo una palabra. Se trata más de la diferencia en las habilidades de las universidades de las que se graduaron. Estaban casi al mismo nivel. Sin embargo, Charlie puede hablar francés avanzado, incluso tiene experiencia como intérprete médico, aunque como voluntario. Nuestra empresa actualmente está buscando a alguien que pueda hacer interpretación médica y Charlie cumple perfectamente con los requisitos. Me conmovió que el CEO supiera incluso sobre el voluntariado. En comparación, Kyle, parece que tienes un título en francés, pero eso es solo para las pruebas. ¿Realmente lo hablas? Tenemos muchas personas que hablan francés, a menos que tengas conocimientos sobre temas médicos o farmacéuticos. Honestamente, va a ser difícil, por eso simplemente no destacas. Lo siento, pero tendrás que buscar en otra parte. El compañero te lo dijo correctamente. Kyle se desplomó en el suelo. Charlie. Realmente me gustaría que brillaras con nosotros. Yes. Muchas gracias, me sentí recompensado por todo mi arduo trabajo y estaba feliz. Fui directamente a casa y le dije a mi abuela: mis felicitaciones y pensar que fuiste a una entrevista en la compañía de Sane. Me sorprende, pero estoy muy feliz. La abuela estaba encantada. Era su propia yo y cuando le pregunté, resultó que conocía al CEO desde hacía mucho tiempo. Conozco a Sane en el club de personas mayores desde que empezaste a vivir aquí. Todavía nos reunimos para jugar a las cartas, tomar el té y disfrutar de la compañía del otro. Lo sabía. Él era director ejecutivo, pero no tenía idea de que era de una empresa tan grande. La abuela estaba tan sorprendida que dijo que llamaría al director ejecutivo. El director ejecutivo de mi primera empresa era un viejo amigo de mi abuela, lo cual se sintió un poco extraño después de hacer la llamada. Y confirmando que era cierto, charló un rato y me entregó el teléfono antes de pasarle a Charlie. Fue un placer hablar contigo hoy. Gracias también. Se siente un poco extraño, ¿no? Hace un momento nos conocimos como CEO y buscador de empleo, ¿cierto? También me gustaría llevarnos bien. Es amiga de Harriet de ahora en adelante. ¿Qué tal si cenamos los tres en algún momento? Me sorprendió un poco la invitación. Me preguntaba si estaría bien cenar con la compañera. Estaba en una, me quedé sin palabras sobre cómo responder cuando me dijeron que por favor cambiara con Harriet, así que ella tomó el control al escuchar la sugerencia del director ejecutivo. La abuela inmediatamente estuvo de acuerdo en que suena encantador. Definitivamente comamos juntos y rápidamente fijamos una fecha.
Honestamente, estaba confundida, pero al ver lo encantada que estaba la abuela. Pensé. Bueno, ¿por qué no cenamos la semana siguiente como prometimos? Era un típico restaurante familiar del tipo que no esperarías que visitara el CEO de una gran corporación. ¿Estás seguro de que este lugar está bien, tal vez en algún lugar de mayor escala o tal vez, solo estás siendo considerado con nosotros? Pero el CEO negó con la cabeza. Soy un hombre hecho a sí mismo, así que prefiero vivir una vida con los pies en la tierra. El CEO respondió con una sonrisa. Los lugares elegantes simplemente no me sientan bien, así que vengo a menudo a este restaurante ya que soy un cliente habitual. Todo el personal de pesas me conoce de frente. Comenzamos a relajarnos, los tres ordenamos las apuestas que el CEO recomendó, charlar y comer hasta que estuvimos completamente llenos. Tener las comidas con nosotros tres resultó ser más deliciosa de lo que esperaba mientras la abuela iba al baño. La acompañé al pasillo. Al regresar a nuestra mesa, el director ejecutivo entabló una conversación. En realidad, me gustaría salir con Harriet. Confesó que puede parecer extraño a mi edad, pero lo digo en serio. He estado solo desde que mi esposa falleció hace 10 años. Vergonzosamente, soy un poco testaruda y de vez en cuando me meto en discusiones, pero Harriet siempre me trata con amabilidad. Si tengo una pelea con mis amigos, ella media y nos ayuda a reconciliarnos. Nunca he conocido a nadie como ella, así que si tengo tu bendición, Charlie le gusta. Un hijo para mí, me gustaría confesar mis sentimientos, ¿qué crees? Sonreí en silencio y asentí al CEO, que parecía nervioso. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo, y antes de que pudiera terminar nos enteramos, así es como está cambiando la abuela. Con esas palabras, la abuela estaba llorando. Aunque nunca se han casado oficialmente, han estado viviendo juntos. Su casa es sorprendentemente modesta para los directores ejecutivos, pero ver a la abuela tan feliz me hace muy feliz de que todavía vamos con frecuencia a ese restaurante familiar para comer. A otro día en el trabajo, y ver la cara feliz de la abuela me motiva a seguir con el buen trabajo. Atención, primer grado, clase 3. Tyler, por favor ven a la sala de profesores inmediatamente. Tyler, ese es mi nombre, tal como decía el anuncio. Estoy en mi primer año de secundaria. La llamada llegó justo cuando el quinto periodo estaba por terminar y sin querer me convertí en el centro de atención. No tenía idea de por qué me estaban convocando, pero dijeron que era urgente, así que corrí por el pasillo aún vacío hacia la sala de profesores. Después de tocar y entrar a la sala de profesores, dije mi clase y nombre y miré a mi alrededor justo cuando el final del día chim sonó. La sala de profesores, justo después de que terminaron las clases, estaba escasamente poblada de maestros. Parecía que el subdirector era quien me había llamado. Rara vez hablaba con él, así que con una tensión nerviosa me acerqué y el subdirector comenzó a hablar solemnemente. Acabamos de recibir una llamada de la policía. Tus padres han tenido un accidente de tráfico. La noticia repentina no tenía sentido. Me dijeron que me apresurara al hospital y me entregaron una nota con el nombre del hospital, el número de teléfono y el contacto de emergencia. La escuela había llamado un taxi para mí. Sin comprender completamente la situación, me aseguraron que subiría al taxi tan pronto como entré. Le mostré la nota al conductor y el taxi se dirigió al hospital. Llegué rápidamente al hospital, pero no pude ver a mis padres. Me dijeron que habían tenido un accidente, pero no había señales de la persona que los debió haber golpeado. Por supuesto que no, fue una carrera oculta. Mientras esperaba solo en el vestíbulo vacío, finalmente apareció mi abuelo. Era mi abuelo paterno, que vivía en el pueblo vecino. Mis abuelos maternos y mi tío también llegaron, pero ver a este grupo juntos me inquietó. La última vez que los vi a todos juntos fue en el funeral de mi abuela. Al final el día pasó sin que pudiera ver a mis padres. Llamaron a mis abuelos primero. Poco después la enfermera me llevó a otro lugar. Tomamos el ascensor y la enfermera presionó el botón para ir al nivel más bajo del sótano. Tuve la misma experiencia cuando murió mi abuela, aunque fue en un hospital diferente. El ascensor se detuvo y, mientras seguía a la enfermera, luché conmigo mismo. Justo cuando sospechaba que Ed estaba en esa habitación, que no sería exactamente Cali, dos figuras yacían cubiertas con paños sobre sus rostros, pero todavía no podía creer que esos dos fueran mi mamá y mi papá. Después de todo, aún no había visto sus rostros. Me habían despedido a la escuela con sonrisas. ¿Cómo pudo haber sucedido esto?
Me llenó de odio hacia la persona que causó el accidente y me escapé. Si hubieran llamado a una ambulancia de inmediato, tal vez mis padres se hubieran salvado. ¿Era esto algún tipo de cosa, de broma cruel? Tal vez solo están dormidos y podrían despertarse en cualquier momento. Una parte de mí pensó esto mientras que otra parte estaba extrañamente tranquila pensando que mi cerebro aún no se había puesto al día y tal vez con el tiempo la realidad se asimilaría, pero el tiempo espera para nadie y pronto el velorio, el funeral y la cremación terminaron después de unos días sin mis padres. Resolví vivir solo, pero un niño de secundaria no puede vivir solo en un alquiler familiar. Pasé la mayor parte del tiempo en Move en los trámites posteriores sin apenas tiempo para despedirme de mis amigos y los días pasaban volando. Entonces empezó la vida con mi abuelo, pero él vivía de una pensión modesta. Tal vez si hubiera sido servidor público hubiera tenido una pensión digna, pero era solo un trabajador asalariado jubilado que vivía de una pensión de metro. Me preguntaba si nosotros dos realmente podía llegar a fin de mes con estas preocupaciones. Comenzó mi nueva vida. Tuve que mudarme a la siguiente ciudad y cambiar de escuela. En mi antigua escuela no me había unido a ningún club, lo cual había estado bien, pero aquí parecía que se esperaba que cada estudiante se uniera a uno. Afortunadamente, cada uno comprendió mi situación y me permitió ser una excepción siendo el niño nuevo. Mi asiento estaba en la parte trasera del salón de clase. Los otros estudiantes ya habían formado sus propios grupos. ¿Podría prestarme a esta nueva comunidad? ¿Sabían de mi situación? ¿Qué pasaría? Digo que si preguntaban por mi casa, mi ansiedad no aparecía en casa, también me seguía a la escuela sin el coraje de hablar. Me senté solo hasta que un chico de mi clase se me acercó después de presentarse como Henry y comenzó a bombardearme con preguntas. Cuando me preguntó acerca de los clubes y honestamente le dije que no me uniría a ninguno, parecía realmente molesto y siguió presionando. ¿Por qué no? Le expliqué que en los clubes de mi antigua escuela era obligatorio y que debido a circunstancias familiares tampoco me uniría aquí, pero las reglas son reglas, me respondió bruscamente. No tenía ganas de compartir toda la historia de mi vida en ese mismo momento y no quería tratar con él, así que lo ignoré, pero Henry se enojó y me agarró por la parte de atrás del cuello. Rápidamente lo agarré. Club. El maestro de homeroom gritando basta, llevó a Henry a la sala de profesores. Ver que Henry sabía sobre mi situación me hizo pensar que tal vez otros también lo sabían. No sabía cómo se enteró Henry, tal vez escuchó a los adultos hablando en la sala de profesores. Después de terminar de regañar Henry, el maestro de homeroom regresó al salón de clases y me dijo que no me preocupara después de la escuela. Cuando regresé a la casa donde mi abuelo estaba esperando, inmediatamente me preguntó cómo había ido mi día, cómo iba la escuela. Y sobre el problema con Henry, pero eso no significa que la escuela sea pésima, solo ese compañero de clase dijo que esperaba algo de consuelo para él al estar de mi lado, pero la respuesta me decepcionó. Después de todo, no fue por el abuelo que estaba en este lío. El pensamiento burbujeó dentro de mí. Si hubiera podido vivir solo, podría haber seguido en la misma escuela sin cambios. No hubiera necesitado ir a una escuela con un tipo tan desordenado. Es porque el abuelo me llevó en eso. Terminé en esta pésima escuela. El abuelo no parecía interesado en mis quejas, simplemente me miraba y no decía nada, tal vez sintiéndose incómodo. Se fue para ir de compras y regresó con verduras e ingredientes de comida china. Puso la compra en la cocina y empecé a patear el arroz. Ya estaba acostumbrado. Pensé que tal vez una vez que el arroz estuviera listo, la conversación seguiría naturalmente, pero el tiempo no resolvió la tensión. Escuela, mis padres, en el futuro, había cosas de las que quería hablar, cosas que necesitaba decir, pero mi abuelo M y yo no intercambiamos una sola palabra mientras cenamos en silencio, sino que pasaron los días y en la escuela Henry seguía molestándome cada vez que tenía la oportunidad. Por el contrario, en casa mi abuelo y yo apenas hablábamos excepto sobre las comidas cuando esto empezaba a sentirse así. La nueva normalidad. Llegué a casa de la escuela y encontré a mi abuelo acostado en la cama. Tyler, ¿has vuelto? Me preguntó que había pasado un tiempo desde que habíamos intercambiado palabras sobre algo más que comida, pero finalmente lo hicimos. Aparentemente se había caído de una escalera. Mientras podaba los árboles en el jardín, no se golpeó la cabeza ni la espalda, sino que se torció la pierna, lo que me recordó la escalera y las tijeras que quedaron en el jardín. Después de discutirlo,
decidimos que yo me encargaría de las compras y las tareas del hogar por un tiempo. Como no pudo, escribí todo lo que necesitamos y toma esto, dijo entregándome una nota y un folleto del supermercado que estaba impreso con grandes letras amarillas que decían gran oferta. Parece que tuve que comprar allí hoy tomando la billetera que me entregó. Yo fui en bicicleta al supermercado designado. Había estado allí varias veces antes de mudarnos. No era particularmente barato en comparación con otros supermercados en el área, pero sus artículos en oferta eran una ganga. Esto me recordó algo que mi mamá solía decir dentro del supermercado. Supermercado. Vi carteles de artículos en oferta por todas partes mientras buscaba los artículos en la lista. Desafortunadamente me encontré con la última persona que quería ver, era Henry. Verlo en la escuela fue bastante estresante y mucho menos toparme con él después de la escuela también, justo cuando estaba a punto de esconderme. Henry me vio. Oye, si no es el Puy. Supongo que solo puedes comprar en los días de rebajas porque estás muy arruinado. Se burló. Si esa es tu lógica, entonces todos los que compran aquí hoy están arruinados, incluido tú. Interrumpió de lejos las palabras de Henry al darse cuenta de que sus comentarios habían hecho enemigos de la mayoría de los clientes. Trató de cambiar de tema, pero incluso el cambio de tema fue solo un insulto más. Sad hacia mí para empeorar las cosas, mencionó a mis padres fallecidos diciendo que incluso si tus padres fueran vivos todavía estarías arruinado. Sus palabras me hicieron abalanzarme sobre el enojado. Pude ver a otros compradores señalándonos, así que alguien debe haberlos llamado. Nos separaron rápidamente y la tienda nos advirtió que si hubo otra perturbación, seríamos malos. Todavía estaba furioso, pero sabía que hacer una escena no ayudaría todavía cuando terminé de cortar y estaba a punto de comprobarlo. Henry me estaba esperando. Llevemos esto afuera, él provocó. Fue cuando tomé un paso adelante cayendo en la provocación de Henry. Agárrate. De repente sentí un tirón en mi hombro desde atrás. Volteándome sorprendido vi que era mi compañera de clase. Anna. Ella se destaca en clase siendo la hija del presidente de una empresa bastante conocida. Cuando escuché por primera vez ella era una corporativa, sí, me sorprendió, pero honestamente, ella no actúa como una princesa en absoluto, incluso durante los descansos. Es como cualquier otra chica que charla con amigos sobre televisión y cosas familiares. No necesitas rebajarte a su nivel, dijo. Me molestó que un tercero estuviera interviniendo. Ignoré el intento de Anna de detenerme y me volví para mirar a Henry. Será mejor que te alejes. Este es un mundo que no entenderías, princesa, ¿y con quién crees que estás hablando? ¿Cómo te atreves a hablar así? Que ella replicó por el tono de Anna. Parecía que Henry no podía responderle, tal vez le debía un favor o algo así, pero aparentemente ese no era el caso. No es de mi incumbencia. Henry espetó y se abalanzó sobre Anne. Me apresuré a intervenir, pero Aniska encontró su camino entre las piernas de Henry con un golpe que ningún hombre podría ignorar. Henry se dobló de dolor. La fingí todavía en shock y ella simplemente me devolvió la sonrisa y dijo que no hay problema. Henry es ciertamente molesto, pero causar problemas aquí no es lo que harían tus padres. Quiero que tengas que cumplir con su voluntad. Tyler, confundido por sus palabras, me quedé allí hasta que ella sugirió que hablemos mientras ordenamos un café. Lo que quieras, corre por mi cuenta. Un té caliente. Mientras colocaban nuestros pedidos en la mesa ambos dejamos escapar un suspiro de alivio. Luego Inna comenzó a hablar sobre lo que pasó antes. Comenzó y con una cara sombría me reveló algo increíble. Resulta que el accidente que provocó para mis padres, la muerte fue causada por el tío de Henry, ya que es su tío por parte de su madre. No comparten el mismo apellido, por eso tal vez los maestros lo sabían, pero ninguno de los estudiantes. Aún así, se sentía extraño que Anna supiera todo esto. Entonces, ¿cómo sabes todo esto? Le pregunté al tío de Henry que solía trabajar en nuestra empresa. Ella me reveló y fue entonces cuando entendí por qué antes había reprendido a Henry con tanta confianza y continué dando más detalles. Aparentemente el tío de Henry era una persona problemática e incluso la familia de Henry estaba agobiada por él. Era un adicto al juego y aparecía a menudo en la casa de Henry para pedir dinero o llamar persistentemente, y en medio de todo esto causó el accidente. Además parecía que el auto que conducía el tío de Henry en el momento del accidente era un auto de la empresa.
Había borrado hábilmente cualquier abolladura y mancha de sangre como si nada hubiera pasado y se había mantenido en silencio ante la empresa después del incidente, tal vez en un esfuerzo por compensar la multa. Su comportamiento se intensificó al observar las acciones de Henry. No puedo evitar pensar. Hay una racha de escoria en el ADN de la familia, no es que el propio Henry tenga la culpa, así que es difícil reprochárselo. Por eso, sinceramente, te debía una disculpa a Tyler. Iba a comprar algo de comida para llevar como una opción derrochadora cuando Anna se ofreció a comprar la cena para los dos. Parecía una disculpa por retrasarme. Cuando llegué a casa mi abuelo parecía preocupado y preguntó si pasaba algo. Quería saber todo incluyendo la comida para llevar que llevaba. Le expliqué todo lo que había pasado en el supermercado, lo que decía yo y cómo ella incluso pagó por Arner para que estés en la misma clase que Anna. Mi abuelo comentó que no parecía sorprendido por la historia que le conté de Anna. Lo único que pareció llamar su atención fue que Anna y yo éramos compañeros de clase. Había una cosa que mi abuelo no sabía: Henry estaba relacionado con el delincuente, pero había escuchado todo lo demás de la policía y incluso fui a arreglar asuntos con el abuelo de Anna personalmente. Con mi abuelo fue el accidente que le quitó la vida a su hijo y a su nuera. Con el abuelo de Anna fue un accidente que manchó de barro la cara de la empresa y le quitó a la familia de un amigo. En la compañía ya estaba preparada para brindar apoyo total para la próxima demanda, incluidos recursos financieros y de mano de obra. Mientras yo estaba en la escuela, mi abuelo había estado haciendo todo lo que podía por mis padres y yo, sin saber que mi abuelo había estado tomando tales acciones. Reflexionando sobre la discusión que tuvimos el otro día, le pedí disculpas a mi abuelo, pero él lo descartó y me dijo que no me preocupara por asuntos de adultos y que me concentrara en mis estudios. Sin embargo, yo también quería ayudar, así que decidí que era hora de expresar mis sentimientos honestos. No puedo avanzar emocional o físicamente hasta que se resuelva la demanda y todavía hay mucha incertidumbre en nuestras vidas con la escuela y todo lo que confesé. Lo siento. Si tuviéramos incluso una fracción de los ingresos de la familia Anna, no tendrías que sentir nada. Inseguridad financiera sobre el futuro. Mi abuelo se disculpó por no poder brindarme una vida mejor. Tener dinero no devolvería la vida a papá y a mamá ni los habría salvado. Además, vivir con el abuelo también es muy divertido, ya sabes, en mis palabras. Mi abuelo levantó la vista brevemente antes de volver a mirar hacia abajo después de escuchar a Anna y enterarse de las acciones encubiertas que mi abuelo había tomado. Me sentí un poco reconfortado. Me di cuenta de que mis padres habían sido apreciados y, aunque se habían ido, no todos los habían olvidado. Terminé de hablar, mi abuelo no levantó la cara y se dirigió al baño con su pierna lastimada. Dijo que tenía sueño porque me había esperado despierto y quería lavarse la cara para despertar, pero escondido en el sonido del agua corriendo. De vez en cuando escuché el sonido de sollozos. Cuando noté esto, sin darme cuenta comencé a llorar fiel a lo que mi abuelo me había dicho. Los juicios son lentos. El juicio por el accidente que ocurrió en mi primer año de secundaria no comenzó hasta el final de mi tercer año. Estaba contemplando mi camino futuro considerando el cuidado de mi abuelo. Un trabajo cercano parecía sensato, sin embargo, pensé que se enojaría si se lo dijera, así que me quedé en silencio. Pero mi maestro de aula debe haberle informado a mi abuelo sin mi conocimiento ahora que el juicio terminó. ¿Ser capaz de seguir adelante? ¿Estás avanzando ahora? Esto claramente significaba que quería que yo continuara con mis estudios. Esto significaba que no podía decir que quería encontrar un trabajo cerca de casa para ayudar a mi abuelo. El tratamiento que había causado su lesión se había reducido por completo para eliminar cualquier peligro. Esta misma minuciosidad probablemente había ayudado durante los preparativos del juicio con tanto cuidado. A menudo volvía a visitar a mi abuelo, pero había un tema en el que él parecía más interesado que mi bienestar: era si había conseguido novia o no. La traeré cuando tenga una, dije. Para que no tengas una ahora, él replicaba. Mantuvimos nuestro amigable banner a pesar de vivir separados. Pero en mi segundo año de universidad mi abuelo se cayó y durante las vacaciones de primavera de mi tercer año falleció. Como si eligiera un momento en el que no afectara mis clases, mi abuelo falleció repentinamente. Con ayuda de familiares por parte de mi madre lo sepultaron en la misma tumba que mis padres. Me entristecí, pero esta vez no escaparía de la realidad.
Resolví reconocer plenamente la muerte de mi abuelo y vivir mi vida con sencillez mientras visitaba la tumba en el aniversario mensual de su muerte. Me encontré con una, es posible que haya pasado un tiempo, dijo sorprendida por su repentino saludo. Acepté ponerme al día como ella sugirió, justo como esa vez antes de que termináramos en el mismo café que habíamos visitado juntos, ya que realmente no había hablado con ella desde la graduación de la escuela secundaria. Podría ser la primera vez desde entonces que recuperamos viejos recuerdos, compartimos actualizaciones sobre la vida universitaria, y en general, tuvimos una conversación animada. Luego Anna me sorprende con una sugerencia inesperada. Oye, deberías venir a visitar mi casa en algún momento. Mi abuelo quería hablar contigo, dijo Anna, y su abuelo había venido al funeral de mi abuelo, pero había sido demasiado agitado para hablar mucho. Entonces le dije que la visitaría si tuviera la oportunidad y luego ella me sorprendió aún más al decir ¿por qué no vienes a Internet? Nuestra empresa. Su empresa era. De hecho, una empresa importante y como lugar para una pasantía fue impecable. Acepté su invitación e intercambiamos información de contacto. Procesé la pasantía para mi universidad y pude participar exitosamente durante la pasantía. De hecho, me llamaron y su abuelo, el presidente. Lo cual fue un poco estresante, pero logré tener una pequeña conversación con él, compartió historias de su infancia con mi abuelo y luego me pidió que le contara cómo era mi abuelo cuando vivíamos juntos en sus últimos días mientras ambos nos miramos un poco. Una oferta de trabajo anticipada era de la empresa del abuelo de Anna. Anna misma había decidido trabajar en una empresa diferente diciendo que no quería depender de la influencia de su familia. La verdad es que tenía otras cosas que quería hacer yo. Estaba en el cementerio para dar una actualización en la tumba. Parada frente a la tumba siento que mi padre, mi madre y mi abuelo están todos ahí para saludarme. Papá, mamá, abuelo. Me apoyé en Anna hasta el final, pero pronto me convertiré en un adulto trabajador. Gracias por criar hasta ahora. Tal vez debería haber dicho estas cosas mientras aún estaban vivos, pero si lo hubiera hecho, mi abuelo probablemente habría dicho que no había necesidad de tal agradecimiento. Ese es el tipo de persona que era. Esta es la historia de mis 8 años desde entonces. Perder a mis padres y vivir con mi, la combinación perfecta para Clankers. Un lugar como este está fuera de su control. Simplemente vayan a casa ya que están contaminando el aire. Su voz estridente resonó por toda la tienda. Sentí como si las escaleras de todos me estuvieran atravesando y miré hacia abajo. En ese momento mi esposa agarró suavemente mi brazo derecho. Si nos quedamos más tiempo, será solo una molestia, pero contrariamente a sus palabras, mi esposa tenía una sonrisa alegre en su rostro. Mi nombre. Famosos, pero somos una compañía de teatro razonablemente conocida con alrededor de 30 actores y personal. Somos pequeños, pero eso nos hace aún más unidos. Los veteranos de la tropa, incluyéndome a mí, éramos todos miembros de la misma universidad. Club de teatro. Todos son grandes personas que aman el teatro muchísimo. Algunos de ellos incluso se dejaron llevar tanto por la actuación durante la universidad que reprobaron las clases y tuvieron que repetir un año. Bueno, estoy hablando de mí allí. En el escenario cualquiera puede llegar a ser el papel principal, cualquier cosa, podrías ser un rey o un superhéroe volando por el cielo, podrías convertirte en un pez, un león o incluso un extraterrestre. Las cosas más extravagantes de vivir de una manera realista. Era el comienzo del verano de mi último año en la universidad. Mi dedicación al teatro fue reconocida y recibí un premio que me hizo algo conocido entre los estudiantes. Celebré la victoria con mis amigos y solo me atrajo más profundamente al mundo del teatro, y fue en esta época que conseguí a mi primera chica. Su nombre era Mary, una belleza que estaba a la altura de la elegante impresión de su nombre. Había pasado 30 minutos todos los días arreglando su hermoso cabello color castaño. Soy del tipo que a veces se va a la cama sin siquiera secarme el cabello después de la ducha, así que realmente la admiraba por eso. Tiene varios bolsos de conocidas marcas de lujo que cualquiera reconocería rotándolos a diario, e incluso sus relojes y joyas eran de la misma calidad. Tipo que me sorprendería con sus etiquetas de precios. Escucharla decir que es increíble que hayas ganado un premio me puso en la luna. No pude resistirme cuando una chica tan linda y bonita inclinó la cabeza y me pidió dulcemente que la llevaría a cenas elegantes. Comprarle el regalo que quería. Nunca pensé que solo estaban jugando. Me sentí feliz incluso si ella no me mostró mucho respeto, pero gradualmente su actitud hacia mí se fue enfriando.
Esto se hizo evidente cuando estaba ocupado con los preparativos para una representación teatral que había. No pude contactarla mucho debido al negocio y cuando finalmente lo hice ella ni siquiera me miró para empeorar las cosas. Pensé que ser abandonado era inevitable. James, de lo único que hablas es de teatro, es tan aburrido que no tienes perspectivas, ¿verdad? Quiero decir, ¿cuántas personas realmente logran triunfar en un grupo de teatro? Ni siquiera pudiste conseguir un trabajo y ahora solo estás declarando una vida de pobreza al decir que te dedicarás a la actuación después de graduarte. Por capricho porque ganaste un premio y te volviste un poco famoso pensé que tal vez conocería a algún actor guapo pero supongo que me equivoqué ya es hora de que lo deje bien, lo dejo significa que estamos rompiendo yo nunca lo hice para empezar, siento sentimientos por ti y es muy posible que continúe esta relación, así que te veo, buena suerte con tu pequeña vida de hombrecito. Me gradué de la universidad y comencé una compañía de teatro al principio, solo éramos algunos de nosotros del club de teatro alquilando un pequeño teatro para nuestras presentaciones, pero la marea se volvió cuando un chico guapo llamado Robert se unió a Robert. Se veía genial haciendo cualquier cosa, ya fuera haciendo una escena de pelea, una escena de amor o incluso resbalándose y cayendo, simplemente hizo que todo se viera bien. Nuestra monótona tropa de Little Theatre de repente se volvió glamorosa, lo cual comenzó a generar algo de dinero y nuestra tropa comenzó a crecer, recibimos ofertas de varios lugares, comenzamos a recibir más solicitudes para presentaciones regionales y nuestra agenda se volvió más ocupada. Fue entonces cuando necesitábamos comenzar a pensar en el backstage y las cosas administrativas. Mi prima está interesada en el lado comercial de la mente del teatro si la traigo. Eso es lo que dijo Robert cuando trajo a Patricia. Patricia, una aficionada al teatro que siempre ha amado las artes, viajaría por todas partes para ver varias obras. Recién salidas de la universidad, era joven pero tenía conocimientos y era buena en su trabajo y tal vez porque era su prima no era starstruck por Robert, tal vez tener un primo guapo le daba inmunidad. De todos modos me impresionó su actitud seria y trabajadora hacia el teatro. Patricia siempre tenía su largo cabello negro recogido hacia atrás corriendo de un lado a otro sin maquillaje, su ropa era sencilla, en su mayoría camisetas y jeans, sin preocuparse por la moda, pero cada pequeña cosa que llevaba tenía un toque femenino y cada vistazo de sus uñas bien cuidadas hacía que mi corazón diera un vuelco. Por Deutergeist en la compañía, pero para mí ella se convirtió en la única chica en el mundo. Fue unos meses después de que ella se unió que comenzamos a ser objeto de burlas como el dúo loco del teatro. Para entonces se había convertido en nuestra rutina ver obras de otras compañías y discutir. Ellos durante las comidas, siempre comíamos en lugares de no FR, como restaurantes y pubs, pero Patricia disfrutaba tanto de todo que a mí me encantaba estar con ella. Nuestros días transcurrieron así, y naturalmente, nos convertimos en pareja y decidimos casarnos después de 2 años, en algún momento después de casarnos. Patricia, la old wagon que habíamos usado desde los primeros días de la compañía de teatro, comenzó a funcionar mal, el motor arrancaba, pero la eficiencia del combustible había empeorado, hacía ruidos extraños y salía humo negro del escape. Esto requiere un reemplazo para el que lo había comprado. Un acero hace unos 10 años tenía más de 125.000 m. Recuerdo haberlo llenado de disfraces y accesorios para ir a espectáculos regionales. Estaba lleno de recuerdos, pero no puedes crear otros nuevos si los viejos te frenan. Iba a reemplazarlo. Es una marca conocida por sus autos deportivos, pero sus SUV también son geniales y tienen un soporte sólido en los Estados Unidos, así que llamé para hice una reserva y decidí ir al concesionario más tarde. La chatarra de una camioneta todavía funcionaba a pesar de los ruidos que hacía y ciertamente se destacó en el estacionamiento del concesionario de automóviles de alta gama. Todos los autos de lujo en el parque estaban funcionando, sí, pero de todos modos, nosotros, los clientes. Patricia nos reímos en respuesta a mi comentario. Nuestra propia vestimenta podría haber sido un poco plana para un concesionario de autos de lujo, pero teníamos la intención de comprar un auto y no estábamos simplemente mirando escaparates, así que con cierta vacilación nos dirigimos a la entrada. Bienvenidos. Mientras atravesábamos las puertas automáticas, un caballero refinado nos saludó. Tenía una reserva. Mi nombre es James Yes, por favor espere un momento. Lo comprobaré por usted mientras un caballero se inclinaba levemente y salía.
Una mujer en el concesionario me llamó la atención. Me sorprendió que la reconociera. Estaba hermosamente maquillada, llevaba aretes grandes y un collar. Su conjunto era glamoroso pero no exagerado. El ambiente del concesionario era perfecto. Ella frunció el ceño y nos miró fijamente y luego se acercó tozismente. Mira, dije con una sonrisa, aunque ella no se molestó en ocultar su disgusto dejando escapar un suspiro, no parecía un acercamiento amistoso, ¿por qué entonces se molestó en venir? ¿Te das cuenta siquiera de dónde estás? No estás aquí solo para. Mira a tu alrededor. Espero que su voz desinfle mi emoción sin rostro. Mary continuó: soy la gerente aquí, mi trabajo es vender autos a nuestros clientes. ¿Te das cuenta de qué tipo de autos vendemos aquí? Cierto, no son baratos, ¿sabes? Sí, lo sé y lo sé. Tienes una prueba de manejo reservada. Vas a hacer una prueba de manejo. Entiendo que quieras, pero no somos tan libres como para ofrecer pruebas de manejo a personas sin intención de comprar. Tienes razón, no, ¿qué quieres decir con lo que estoy diciendo? Es alguien como tú sin dinero no puede pagar nuestros autos. Mary suspiró exageradamente, claramente irritada. Todavía estás conduciendo esa vieja batidora y tu ropa. Tal vez deberías vestirte mejor y tu novia ahí es tan sencilla como tú. No puedes comprarla ni siquiera, una joya. ¿Qué proveedora eres? Patricia a mi lado pareció momentáneamente molesta pero rápidamente volvió a sonreír sin decir nada y solo mirar a Mary tomando el silencio de Patricia como consentimiento. La voz de Mary se hizo más fuerte. La gente como tú pertenece a Clankers. Un lugar como este es sal de tu ventaja. Solo vete, ya estás contaminando el aire. Su voz aguda llenó el concesionario y sentí las escaleras de todos adentro. Miré hacia abajo. Fue cuando Patricia apretó suavemente mi brazo. Vamos, no tiene sentido quedarnos aquí más, es solo una molestia. Pero a pesar de sus palabras tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Cuando salimos del concesionario, Patricia comenzó a hacer una llamada telefónica. Sí. Debido al incidente cancelaremos nuestra compra. Gracias a Dios. Todavía podía escuchar voces del otro lado mientras ella colgó sin rostro. Si vuelven a llamar para disculparse, todo está bien, si no, reconsideraremos nuestras opciones. La relación con un concesionario es a largo plazo, tiene que haber confianza mutua, eso es, sería extraño si no volvieran a llamar después de nosotros. Cancelamos una oferta de $700,000. De hecho, el SUV que estábamos buscando comprar con todas las opciones salió a $700,000. No fue una compra barata, pero hemos estado ahorrando y estamos listos para pagar el total, algo que mencioné al hacer la reserva. Pero Mary probablemente no lo había comprobado. Patricia había llamado a la oficina principal del concesionario en Estados Unidos. Mar probablemente escucharía algo desde la sede central, pero dado su orgullo, no podía imaginarla disculpándose. ¿La compañía se disculparía siquiera con un individuo como nosotros? Vendrían a disculparse. Deben ser más conscientes de su propia influencia, Patricia dijo con confianza. Usted en casa, a pesar de su reserva. Mary aquí se comportó de manera inapropiada causando ofensa. Eso no es todo, nos fuimos porque nos dijeron que nos fuéramos. Nos disculpamos sinceramente. El hombre corporativo se inclinó profundamente mientras Mary ni siquiera trató de ocultar su descontento. Probablemente no estaba satisfecha de haber estado descontento desde que llegué, mirando alrededor inquieto y frunciendo el ceño todo el tiempo. La señora de allí dice que las personas como nosotros no son aptas para los autos de su empresa. Nos dijo que pertenecemos a un cacharro. ¿Es cierto, Mary? ¿Qué cosa decirle a un cliente en Patricia's acusación? El supervisor miró a Mary alarmado, pero ella simplemente cruzó las piernas, se inclinó hacia atrás y actuó con arrogancia como si no le importara. ¿No es cierto? Quizás vivan en una casa grande ahora, pero todavía hay gente pobre conduciendo coche y ropa barata. ¿Tienen siquiera la capacidad de pagar? El supervisor parecía huido por la actitud inflexible de Mary. Mencionamos durante la reserva que nuestro presupuesto era de $700,000. Somos autónomos y preferimos pagar el total en lugar de pedir préstamos. $700,000 en total. Yesare, ¿no eras tú el gerente? ¿No lo sabías? Bueno, James no ha cambiado nada desde los viejos tiempos. ¿Y qué tiene eso que ver con todo? No sé qué tipo de relación tenía mi esposo contigo antes, pero ahora. Él es un actor de teatro muy conocido, puede que no sea un campo importante, pero incluso ha actuado en el escenario del Empire Theatre.
podemos tolerar tales actitudes basadas en suposiciones. Mary se quedó en silencio y su tez palideció ante las implacables palabras de Patricia. Yes, sí, estaba bien. Consciente de James, el célebre actor de la tropa de teatro Grindhouse. Me encanta el teatro y he estado observando tus actuaciones durante años. Mi esposa es fanática de Robert de tu compañía y hemos asistido juntos a tus espectáculos. Tus grandes habilidades de actuación y presencia, tu capacidad para cautivar. Una audiencia como narrador capturó mi corazón. Persona que escuchaba, miré nuevamente a la tarjeta de presentación que me había dado antes, decía jefe de operaciones en Estados Unidos, probablemente el funcionario de más alto rango del concesionario en Estados Unidos. Me parecía mal que una persona tan importante se inclinara ante mí y me apresuré a hablar. No, yo no soy una persona tan importante. Mi jefe conoce a mi marido. Es gracias a personas como tú que nos observan que podemos hacer lo que hacemos. Gracias siempre. Patricia era todo sonrisas, un marcado contraste con su comportamiento anterior. Nadie que haya visto tus actuaciones lo entendería. Sobre tus hombros continuaré apoyándote, te lo agradezco. Me avergonzaron sus palabras, pero fue conmovedor escuchar que nuestro trabajo resonó en alguien que realmente amaba el teatro, pero mi éxito no fue solo mío, sin mi esposa tal vez no lo hubiera logrado hasta ahora. Ella siempre me ha apoyado, sin su ayuda la compañía no habría crecido tanto ni habría tenido la oportunidad de actuar en varios escenarios. Es gracias a ella que siempre me ha puesto primero en la compañía que hemos llegado tan lejos. Estoy realmente agradecido, James. Traté de ocultar mi vergüenza tomando un sorbo para Mike Tika. La amargura del té frío pareció enfriar mi cara sonrojada. Ustedes dos parecen ser una pareja perfecta. Está claro que se preocupan profundamente el uno por el otro. Vinimos aquí para disculpe, pero sus dos personajes me conmueven. Me avergüenza la estrechez de miras y la inmadurez de nuestra empleada. Mary apretó las manos en su regazo y no levantó la cara. Patricia y yo intercambiamos miradas y asentimos. Ella era la indicada. Para hablar, ella siempre manejó nuestras negociaciones externas porque no soy muy bueno en eso. Su sinceridad se ha manifestado. Aún no hemos recibido una disculpa de la señora, pero consideraremos positivamente comprar una tarjeta. Ah, y por supuesto. Por favor, asigne una persona diferente. Para manejar nuestra cuenta de ahora en adelante. Gracias. Vamos, Mary, deberías decir algo también. Sentí una sensación de alivio al mirar a Patricia, quien me devolvió la sonrisa meses después. Estábamos listos para la entrega de nuestro automóvil gracias a los arreglos del gerente principal. Recibimos un trato excepcional y el representante vino a nuestra casa para las reuniones. Sin embargo, para el mantenimiento después de la entrega y para intercambiamos nuestro viejo vagón, tuvimos que ir al concesionario donde Mary trabajaba como gerente. Mary recibió una reprimenda después y fue degradada de gerente a personal de base. Ahora está en recepción y T-Duty. Creo que es impresionante que no haya renunciado. Entra. Mientras nos conducían a nuestros asientos, Mary nos trajo café. James, todavía te vistes tan triste como siempre. ¿Sabes? ¿Alguna vez has oído hablar de TPO? Significa tiempo, lugar y ocasión. Vestirte apropiadamente para la situación. Si no te vistes apropiadamente para en este lugar, la gente podría pensar que eres una púa. Patricia y yo intercambiamos miradas sorprendidas ante sus habituales palabras duras. Bueno, incluso después de recibir una reprimenda de los superiores y ser degradado de gerente, puedes decir esas cosas. Lo siento, solo siendo honesta, señora, ¿no se vería mejor si se maquillara y usara algunas joyas en un lugar como este? Parece que tiene buen material para trabajar y con el cuidado adecuado se vería presentable. Valores, ¿no puedes imponernos los tuyos? Estaba enojado con ella por hablar mal de mi esposa y le respondí con un poco de dureza, lo que pareció sorprender tanto a Mary como a Patricia, ya que no suelo mostrar esa visión de mí mismo. Lo que Mary parecía sin palabras, y justo cuando estaba a punto de retroceder con una bandeja, un comunicador comenzó en la entrada. Un hombre de aspecto extranjero estaba tratando desesperadamente de comunicar algo con grandes gestos. El personal estaba tratando de ayudar, pero parecía que estaban luchando por entender el idioma desconocido que estaba hablando.
No me casé con una especialización en idiomas extranjeros en la universidad. ¿No eres bueno con los idiomas? Puedo hablar japonés, francés, alemán y chino, pero no conozco ese idioma mientras todos parecían desconcertados. Patri ya intervino, ese es el hindi que se usa principalmente en India. ¿India? Sí. Yo fui a ayudar por un momento. Petrici se acercó al hombre y comenzó a conversar, aunque no podía entender su intercambio, el comportamiento del hombre inmediatamente se animó y comenzó a hablar libremente. Patricia tradujo para el personal y parecía que podían comunicarse de manera efectiva. Aparentemente el auto se había averiado cuando le informaron que podía repararse, se alegró mucho y nos agradeció en un inglés entrecortado diciendo gracias, gracias. Este caballero es un director de cine de la India. Ya conoce el tipo de películas en las que el rey regresa y derrota a los villanos. Una en la que todos bailan al final, fue divertida, tenía tantas escenas escandalosas, pero la historia se mantuvo unida y terminó con una nota alta. No pudimos hacer una película así en Estados Unidos. Compartí mis pensamientos con Patricia, quien se los comunicó al director, quien luego con entusiasmo me ofreció un apretón de manos. Debe ser una figura muy conocida en la India, pero su naturaleza con los pies en la tierra sugería que sus escenarios de cine debían ser divertidos. Patricia y el director hablaron más. No pude entender las palabras, pero sentí como si estuvieran discutiendo. Yo no podía levantarme de mi asiento mientras los miraba cuando de repente el director se levantó y buscó un apretón de manos. Gracias por favor. ¿Por qué? Oh sí, ¿qué significa eso? Patricia estaba sonriendo con el tipo de sonrisa que tiene cuando está tramando algo que yo tenía. Patricia me había estado recomendando para el papel principal en la nueva película del director ambientada en Estados Unidos, afirmando que soy un actor famoso de Estados Unidos. Mi mal presentimiento fue estar en el papel principal de una película india, significaba que tenía que aprender a bailar. Me llevó a días de lecciones de baile infernales antes del rodaje, después de bailar todos los días hasta que las plantas de mis pies se pelaron y mis rodillas me dolían la espalda y la espalda. De alguna manera terminé de filmar y me convertí en una sensación de la noche a la mañana cuando se estrenó la película. El solo hecho de ser un actor estadounidense en una película india era de interés periodístico, pero por alguna razón Estados Unidos se volvió loco por mi vestido como nativos americanos bailando con música india y empezaron a sonar covers de baile. Apareció en las redes sociales y se extendió como la pólvora. Pronto se dio luz verde a una secuela. Todavía estoy sorprendida por este giro de los acontecimientos, pero Patricia parece bastante contenta. Mi esposo es el hombre más maravilloso del mundo. Merece ser visto por todos. Apóyelo de todo corazón por decir esto. Ella estaba sonriendo como siempre. Mary dejó la compañía poco después de que se rumoreara que decidió estudiar más idiomas y se fue a estudiar al extranjero alrededor del mundo. Decidió que se cortó el cabello y escuché del personal del concesionario que parecía como una persona completamente diferente después de verme a Dan en el centro de una película india. Ella dijo, no puedo apoyarlo hasta ese punto. Estoy totalmente superado. La mayoría de las personas probablemente no podrían seguir a su cónyuge a la India para traducir y apoyar. Simplemente estoy agradecido por mi esposa. En un día libre Patricia y yo fuimos a dar una vuelta en nuestro auto nuevo. Es silencioso, estable y extremadamente cómodo de manejar, fácil de manejar. Estoy realmente contento de haberlo comprado a pesar de algunos problemas que todo generó. Gran oportunidad y creo que al final todo salió bien porque mi esposa estaba a mi lado. Ha sido difícil hasta ahora, pero estoy muy contento de que estuvieras conmigo. ¿Qué es esto? De repente, sentí ganas de decirlo. Tengo muchas ganas de pasar más tiempo contigo aquí y no solo conmigo, sino también con esta pequeña. Las palabras de Patricia me hicieron abrir mucho los ojos. Sorpresa, sacó una hebilla rosa de su bolso, era un libro de registro de salud de maternidad y la abracé con fuerza, abrumado por emoción. Gracias, los apreciaré a ambos por la vida. Sí, espero que podamos sumar más a nuestra familia, vivamos cada día con alegría. Con sonrisas nos esperan y por eso quiero quererla más que nunca para hacerla feliz. Eso es lo que siento de todo corazón.